vamos a ir a otro tema no menos preocupante, lo que está ocurriendo con este lío de la presunta usurpación de terrenos de la comunidad Mi Perú, terrenos que también está reclamando la Universidad Nacional del Altiplano y el Instituto Superior José Antonio Encinas. Nos acompaña la abogada María Esther Salazar, ella es abogada de uno de los encausados, exactamente del abogado César Cama Tovar, que ha sido comprendido como parte de lo que la Fiscalía ha denominado una organización, ¿no?, para poder, apropiarse de estos terrenos y venderlos, ¿no?, al señor Cama Tovar, que también es abogado. Lo han enviado a la cárcel por 18 meses, él y otras 6 o 7 personas. En todo caso, está aquí su abogada para dar cuenta de su posición, de su argumento de defensa, y es bueno escuchar a todas las partes. Buenas noches, abogada Salazar, bienvenida a Foro TV. ¿Qué es lo que tiene usted que decir sobre este preocupante caso? Muy buenas noches. Muy buenas noches, y ante todo darles las gracias por la oportunidad de podernos dirigir, y especialmente porque es un tema de interés público. Así es. Y creo que es bueno resaltar también que esta parte de comunicación, como es este canal, nos dé la oportunidad de poder dar nuestra posición respecto a este caso, aclarando también que soy una abogada externa. He asesorado al doctor César Cama desde que tuve conocimiento que estuvo en curso en este problema. Bien, el doctor que está llevando el caso directamente es el doctor Yuri Quiroga. Correcto. Bien, pero vamos al caso. Quiero hacerles algunas precisiones respecto al abuso de derecho que es totalmente visible en relación a la conducta del doctor César Cama, quien solamente ha actuado conforme al ejercicio de su profesión, ¿no? Aquí no ha habido un problema de supuesto enriquecimiento o de aprovechamiento, como está sindicado en el requerimiento de prisión preventiva, que por demás en cada uno de los aspectos y fundamentos que han sido elaborados, exceden totalmente de la realidad. Son hechos falsos, una incriminación totalmente fuera de lugar, por cuanto se ha basado en supuestos. Cuando hablamos de supuestos, estamos hablando de cosas que no han sido objetivamente, por lo menos inicialmente creíbles, algo que pueda ser un indicio razonable. Por ejemplo, sería en el tema de la usurpación, cuando hablamos de usurpación a nivel jurídico, respecto a las leyes, hablamos, yo voy a usurpar algo, o sea, yo voy en el lugar de la persona que está poseyendo y ocupo ese sitio para atribuirme los derechos que él tenía en todo. Entonces yo usurpo eso. No se ha demostrado que el doctor César Cama haya tenido un lote o una parte de un lote donde él haya puesto una estera, unas carpas azules, como los mencionan aquí, ni ningún acto que determine una supuesta posesión tras haber cometido una usurpación. Eso, por un lado, tiene que quedar claro. O sea, cómo es que se puede, cómo se tipifica el delito y cómo se tiene que adecuar la conducta de la persona que se está incriminando al hecho. No se puede decir simplemente usurpador tan ligeramente sin haber hecho una evaluación correcta. Y correcta quiere decir arreglada a derecho, arreglada a la ley. Nosotros estamos en un país, en un Estado de Derecho, en el que tienen que respetarse todas las garantías posibles y tienen que ser debidamente adecuadas las conductas. Por un lado, esa situación. Se ha comentado, o sea, es una denuncia basada en dichos. Y nosotros, a lo largo de las experiencias que hay respecto a distintos otros casos, siempre vemos que las personas normalmente pueden decir lo que sea,
Yo podría decir con mucha tranquilidad que acabo de ser amenazada por un tercero, por un X que está pasando por la calle con una pistola, con un cuchillo, y voy y hago una denuncia, y esa denuncia tiene que ser investigada, pero investigada, por favor, en base a hechos reales. No pueden ser solamente declaraciones, y más aún, declaraciones solamente de la parte que presuntamente es agraviada, y digo presuntamente, porque todavía hay un largo proceso en el que van a tener que definirse si es que hay una posesión legítima y si es que realmente hubo usurpación, y son temas que se van a tener que ver en un proceso, no ahora, no en este momento. Entonces no podemos, mal hacemos sindicando a personas que son inocentes, que todavía no se les ha probado absolutamente nada, y especialmente en el caso del doctor César Cama, que ha cumplido con una función, con el ejercicio de su función como abogado. Y él no ha estado, por ejemplo, no se le ha probado que él haya estado en ninguna de los hechos que han sido sindicados en el requerimiento fiscal, excepto al del día 20 de diciembre, en el que incluso él se acerca al llamado de la Fiscalía para hacer una constatación. Sin embargo, en ese día hay una declaración en la que se indican que él era un cabecilla, y es tomado como cierto por el fiscal. Y se toman todas esas declaraciones como cierto, sin mirar, con algo de tranquilidad y además respetando los daños que puedan surgir al respecto, como pasa con el doctor César Cama, una vida totalmente proba durante todos sus años, de toda su etapa y todos los años que viene ejerciendo la profesión, en la que no existe declaración alguna de parte de nadie. No hay ninguna persona que declare, que diga que él haya tenido una inconducta respecto ni a su profesión, ni a su vida como persona. A ver, vayamos revisando un poco lo que la Fiscalía, le endosa como responsabilidad al doctor Cama Tovar. Perfecto. El Ministerio Público ha hecho una cronología de los hechos y nos ha enviado toda esa documentación. Así es. Dice, 13 de agosto del 2014. Desde las 3 de la mañana, provistos de cohetones y bombardas, hacen su ingreso 2.000 personas, dirigidos por Nicanor Flores. A su paso se llevaban los objetos que encontraban y, asentándose en la zona con calaminas y plásticos. Ese día, en horas de la tarde, se constituye la Fiscalía y efectivos de la Policía Nacional del Perú, disponiendo el statu quo, que las cosas permanezcan en el estado en el que estaban antes de la invasión, hasta que se defina la propiedad del mismo. En ese acto se realizó una desocupación pacífica. Desde esta oportunidad, los presuntos invasores estaban encabezados y asesorados por Dina Margot Vilca Peñalosa, César Manuel Cama Tovar y Miguel Mamani. Eso es lo que dice el documento de la Fiscalía cuando hace una cronología de los hechos. Así es. Sobre los hechos del 20 de diciembre del 2014, dice, entre las 10 de la mañana y 11, incumpliendo lo dispuesto por la Fiscalía, Nicanor Flores Gómez, Miguel Mamani, Benjamín Ticona, César Manuel Cama Tovar, Dina Margot Vilca Peñalosa y un aproximado de 2.000 personas de diferentes sexos habrían ingresado a los terrenos del Fundo Salcedo y Quiviani, portando consigo palos, cohetes, piedras en sus manos, carpas, con maquinaria pesada, invadiendo parte de los terrenos de la comunidad Mi Perú. Esa es otra parte en que incluyen al doctor Cama. El 3 de enero del 2015, a las 7 de la mañana aproximadamente, un grupo de invasores llegaron en camionetas, combis, ómnibuses y se estacionaron al costado de la vía interoceánica, cerca de los terrenos de la comunidad campesina Mi Perú, encabezados, dice nuevamente el documento, por Nicanor Flores Gómez, César Manuel Cama Tovar, Dina Margot Vilca Peñalosa y Benjamín Ticona, conjuntamente otras personas. ¿Dónde más lo nombran? El 21 de marzo del 2015, a las 16:30 de la tarde, otro grupo de invasores llegaron en camionetas, combis, etcétera, liderados por Nicanor Flores Gómez, César Manuel Cama Tovar y Dina Margot Vilca Peñalosa. Es decir, y lo último, ¿no? 27 de agosto. Ah, bueno, es el día de la detención, ¿no? Sí. Van a decir que hasta en 3 días donde habrían ocurrido otros hechos, lo incluyen al doctor Cama Tovar. Así es. Sí. ¿Qué le parece?
simplemente esa inclusión nace de declaraciones, no de constataciones, porque en ninguna de esas, excepto con la del 20 de diciembre, donde se hace una constatación en la que él es llamado por la Fiscalía y que están dentro de las pruebas que ofrece la Fiscalía, ofrece las fotografías, y en la fotografía él sale con terno y con unos documentos en la mano. Después de eso, no tienen nada más que declaraciones, porque él no ha estado en ninguna de las fechas que se han expresado, ¿no? que ha expresado la Fiscalía. ¿No estuvo en ninguna de las fechas? En ninguna, solamente en la del 20, ¿no? A excepción de la del 20. Ahora, en otra parte del documento de acusación o de la denuncia de la Fiscalía dice: la investigación fiscal plantea que Nicanor Flores Gómez, ex comunero de la comunidad de Capullani, fue desterrado de la misma por incumplir algunas obligaciones. Desde este momento se dedicó a la invasión de terrenos. Para ello busca aliados y, teniendo en manos una escritura de protocolización y una anotación preventiva, se dirige al estudio jurídico del abogado César Manuel Cama Tovar, quien junto a su asociada Dina Margot Vilca Pañerosa y Artur Ortiz Vilca planifican invadir los terrenos del Fondo Mi Perú. Es decir, lo están acusando de ser uno de los coautores, hasta intelectuales, claro, por decir lo mínimo, sí. de este hecho, ¿no? Sí, así es. También dicen que han organizado todo, ¿no? Ajá. Han sindicado, han nombrado líderes, en fin. Dice acá: la modalidad utilizada para la captación de mayor cantidad de socios en la presunta organización criminal de invasión de terrenos es la promesa de propiedad que Nicanor Flores Gómez hace a sus socios, quien es respaldado por los abogados César Manuel Cama Tovar, Dina Vilca y Artur Ortiz Vilca, ¿no? O sea, así en es. otra parte dice: estas minutas, dice, todo ello a cambio de un pago que va desde ínfimos 500 nuevos soles hasta llegar a los 3.000 nuevos soles. Estas minutas fueron autorizadas por César Manuel Cama Tovar, quien, a sabiendas de que la anotación preventiva de los terrenos había caducado desde el año 2001, conjuntamente con Dina Margot Vilca Peñalosa y Arturo Ortiz Vilca, deciden vender los terrenos y así obtener beneficios económicos para sí mismos y para la organización criminal. Sobre esta parte, ¿qué tiene usted que decir? Bueno, en principio nos vamos ordenando, ¿no? Lo que señala la Fiscalía respecto a Nicanor Flores Gómez, que dice que es un excomunero, que lo han expulsado de su comunidad, no sabemos nada, no hay una declaración de algún excomunero que sea esto cierto. Si esto fuera cierto, que hubiera sido, dice, y que se dedicó a la invasión de terrenos, entonces estamos suponiendo que aparte de estos terrenos que hoy se encuentran en disputa, tienen que haber otros, en otros lugares, en otros sitios, donde el señor Nicanor Flores Gómez haya invadido en la misma forma de la que hoy se le pretende hacer las imputaciones que se hacen. Pero ese es un tema que, bueno, tendrá que verse en el proceso. La conducta del doctor César Cama en esta parte, es verdad que la ha autorizado las minutas, totalmente cierto, un hecho totalmente natural para todo abogado, para todos los que somos abogados. A nosotros nos vienen y firmamos una minuta. Que la anotación preventiva esté caduca tampoco tiene mayor relevancia, porque muchas veces sí es así, una anotación preventiva no es declarativa de derechos. Cuando una persona adquiere un derecho respecto a un bien, cuando hay un documento de por medio donde estén expresadas las voluntades, y esas voluntades expresadas bien se firman, entonces ese documento es válido, y tengo un documento que legitima que yo puedo vender. El hecho que no esté inscrito en el registro público no significa que no sea dueño. Por ahí vamos aclarando esto de que digan que ahora hay dudas respecto a la escritura pública, si es verdadera o no es verdadera. Han habido peritajes que han sido contradictorios. Por una parte, el peritaje de la Fiscalía dijo que eran falsos, por otra parte, los peritajes de parte han indicado que coinciden totalmente los tipos de las máquinas de esos años de la notaría, y entre otros detalles más que están en el peritaje y que indican que son verdaderos. Bueno, en realidad, ¿no?, ese es un tema para el análisis jurídico,
para el análisis grafotécnico, tantos análisis que se tienen que hacer, ¿no? Así es, así es. Y yo quisiera preguntarle a usted como abogada, lo que acaba usted de decir me llama la atención, que uno puede tener un documento, pero si no está inscrito necesariamente en registros públicos, no quiere decir que uno sea propietario de un bien. Sí. Eso puede ocurrir, puede ocurrir, pero no podemos dejar de señalar que la institución que te reconoce o legal y oficialmente una propiedad es registros públicos. A ver, doctor, usted me disculpa, pero la ley es clara en ese aspecto. El registro público cumple una función, que es la publicidad, que es para la fe registral. Esa es su única función. La persona que compra un bien no está obligada a registrarlo, no es una obligación. Puedo o no registrarlo. Pero obviamente corro el riesgo de que mi propiedad, que yo no la registro responsablemente, ocurran muchas cosas, como esta, como otras, que alguien vaya y inserte una hipoteca por el dueño anterior, y en fin, y hayan pues distintos procesos judiciales respecto a las propiedades, a los mejores derechos, en fin, cuestiones civiles que se van viendo después. Pero la función del registro público, y eso lo conocemos todos los abogados y sabemos muy bien que este tema es netamente de publicidad, de fe registral, que no tiene que ver con la declaración de un derecho, no es declarativo, o sea, la inscripción del registro público no le otorga el poder a una persona. ¿Cómo demuestro ante el Poder Judicial la titularidad de una propiedad? Con la escritura pública. Solo con la escritura pública. Solo con la escritura pública, con la minuta. Que no tiene que estar necesariamente inscrita en registros públicos. No, incluso, doctor, o señor, incluso con una minuta. La minuta que no ha sido elevada a escritura pública y hay la expresión de voluntades es un acto jurídico válido. Nada más. Y eso, si no fuera válido, hay los mecanismos para que la otra parte pueda oponerse, pueda presentar una nulidad de acto jurídico, lo que no ha existido en este caso. En este caso no hay ninguna oposición respecto a la escritura pública. Bueno, en todo caso ese es un tema para el debate y para el análisis. Exactamente. Usted viene a demostrar la inocencia, a defender la inocencia del doctor o del abogado César Cama Tovar. Así es. El doctor Cama Tovar, si no ha sido autor, coautor intelectual, sí ha sido asesor del señor Nicanor Flores. Sí, totalmente. Eso no se puede negar, porque él ha estado aquí inclusive defendiendo... Él tiene un contrato de servicios profesionales con el señor Nicanor Flores Gómez. Tiene un contrato. A raíz de ese contrato que él firma con este señor, nace la responsabilidad de asumir todas sus cuestiones legales respecto a la lotización de los terrenos que el señor indica y muestra, prueba, ser de su propiedad. ¿Cuál es el error acá del doctor? Haber firmado las minutas, por un lado. ¿Cuál es la sospecha que dice la Fiscalía? ¿Por qué se hicieron en Azángaro? Es fácil por qué se hicieron en Azángaro. Esto es hasta un tema doméstico. Cualquier persona busca un mejor precio. Hasta cuando uno va al mercado, busca un mejor precio. Si alguien me ofrece un sol menos por acá, me voy al sol menos. Y esto se da en todas partes. Les comento algo solamente. Yo soy de Lima. Y nosotros en Lima, una prescripción adquisitiva en los distritos de San Borja, Miraflores, Lince, está sobre los 8.000, de 8.000 a 10.000 soles. En Caraballo me cuestan 3.500 soles. Y en Comas me cuesta 3.000 soles. Y yo tengo mi estudio en San Borja, en Lince. Entonces, ¿qué hago? Me voy hasta Caraballo o hasta Comas, donde voy a ahorrar como 5.000 soles. En este caso, ha habido un tema aquí de ahorro, que no ha sido investigado tampoco. Entonces, acá en Puno, les cobraban mucho más que en Azángaro. Por la cantidad de minutas que eran, era obvio que las personas decidan hacer su protocolización en Azángaro, ¿no? Bueno, un abogado está pues en el derecho de ser abogado hasta del diablo, ¿no? Esa es la verdad. Claro. Uno puede ser abogado
de un ciudadano común y corriente hasta de un narcotraficante, esa es la verdad. Esa es la naturaleza de la profesión. Pero también hay que tomar en cuenta que hay principios deontológicos que obligan a un profesional en derecho, ¿no es cierto?, a asumir con cuidado, con respeto a las normas, cualquier defensa. Usted asegura que el doctor Cama Tovar no ha cometido ninguna falta, ningún delito al asesorar a una persona cuya titularidad de un terreno está, digamos, en litigio, está en cuestión, está en proceso judicial. Claro, lo que pasa es que él cuando toma el caso, el problema no tenía litigio, no tenía proceso judicial, no tenía nada. Él tomaba el proceso con un proceso normal, fueron hasta la comunidad a verificar, no había nada, no había sembrío, no había nada. Entonces, todo aparentemente estaba bien, ¿no? Y la anotación preventiva, como les decía, tampoco era un obstáculo para proceder a la venta. Y finalmente, eso de las lotizaciones, todo corresponde al área de los ingenieros, de los arquitectos, de las personas que entienden ese tema, ¿no? A él solamente era la parte de la venta de los lotes, las minutas, que es todo lo que hacía. Que entraban y salían personas de su estudio, totalmente normal. Tienen que entrar y salir la cantidad de personas que vendieron. Ahora, esas personas que han vendido son asociaciones, no son personas invasoras, son asociaciones que han comprado sus lotes y lo compran de buena fe. Son compradores que tienen un documento que legitima su actuar. Yo compro algo y no me voy a quedar sentada en mi casa, tengo que ir y tomar posesión de lo que he comprado, porque es lo normal, para eso uno compra. Ahora, más allá de eso, de la forma como fueron, que hicieron escapa totalmente a lo del doctor César, él ha cumplido con una parte. Y adecuar esa conducta, el ejercicio profesional a un delito, es una exageración que le está costando hoy la cárcel. ¿Y cuánto más le cuesta? Porque no solamente es el tema económico, acá hay un daño moral enorme, ha sido tratado como un delincuente y es actualmente tratado como un delincuente sin tomarse en cuenta ni la jurisprudencia ni la ley respecto a que hay que considerar la conducta del imputado para poder aplicarle una prisión preventiva, lo que no se ha hecho. Se han apoyado, la Fiscalía se ha apoyado en una resolución administrativa, ¿ya?, sin ponerse a pensar que hay tratados, que existe la Constitución, que son garantías para que se puedan otorgar a un imputado los derechos correspondientes y que lleve un debido proceso, lo que no se ha visto acá. Entonces, es preocupante totalmente que los fiscales solamente tengan en mente que tienen solamente una función y que esa función únicamente es la de acusar. Sin embargo, la ley los faculta no solamente para acusar, sino también para reunir los elementos de convicción, los indicios razonables que puedan indicar que una conducta esté plenamente tipificada a la ley penal, también buscar los elementos que puedan exculparlos. Y bueno, en este caso no se han hecho. Ya no estamos hablando solo del fiscal, no estamos hablando del juez. Obviamente. Que ha valorado, entre comillas, pero es que no lo ha los valorado, argumentos, ¿no?, presentados por la Fiscalía. Y por eso ha dictado esta orden de prisión. Así es. Entonces estamos hablando de dos elementos, Ministerio Público y Poder Judicial. Yo le pregunto, yo hago en estos momentos también, digamos, el papel de preguntar, aunque parezca incómodo, la familia del doctor César Cama es familia amiga de nosotros y a mí me duele que esté pasando estos momentos tan dolorosos, ¿no? Sin embargo, es necesario preguntar, ¿usted cree que todo lo que señala el Ministerio Público de la A a la Z es falso, es utópico, es un invento, es una cosa jala de los cabellos, es una situación creada, no tiene ningún ápice de argumento válido? Totalmente. Totalmente es una denuncia basada en hechos totalmente subjetivos. No existe en la carpeta fiscal nada que se pruebe. Y en relación solamente, porque como ya hemos hablado con usted, hablar más allá de los temas que se van a tener que ver en un proceso, me gustaría mucho poner hincapié en este tema de la prisión preventiva, que debió respetarse totalmente el artículo 268 y sus siguientes, 269, 270, 271.
que tienen que ver única y exclusivamente con la prisión preventiva y los elementos que tengan que acreditar por qué se le dicta la prisión preventiva a un imputado. Y en relación a eso, la audiencia ha sido totalmente una audiencia arbitraria, la audiencia del requerimiento de prisión preventiva, en la que el fiscal se ha explayado en temas totalmente fuera del contexto de la audiencia, desnaturalizándola por completo. Habló de posesión, de usurpación, de contratos, de temas totalmente distintos, incluso civiles, porque para mí, especialmente este tema, es un tema civil. Tendría que verse por la vía civil, el mejor derecho y todo. Acreditarse primero. Yo no sé, por ejemplo, cómo es que saca el fiscal mi Perú 1, mi Perú 2, si mi Perú 1 tiene legitimidad, porque hasta donde yo he estudiado la carpeta fiscal, la comunidad Mi Perú acredita una posesión, sí, de toda esa cantidad de años, sí, que tiene permiso de la municipalidad, del Ministerio de Cultura, sí, pero no tiene ningún documento que legitime la supuesta posesión que tenía sobre el terreno o la parte que se encuentra hoy en litigio. Por un lado eso, y por otro lado es que se explayó tanto la audiencia que finalmente para el momento que solamente tenía que haberse expresado todos los elementos razonables que puedan el juez apreciar, valorar, evaluar y indicar, sí, hay razón, entonces dictamos prisión preventiva. Nunca, por ejemplo, una de las cosas, para solamente decirles, y está en el documento, indica que uno de los, a pesar de que tenga arraigo laboral, arraigo familiar, sin embargo, dice que uno de los imputados, yo no sé quién será uno de los imputados se negó a entregar un documento de identidad, una cosa así, con lo cual se acredita la obstaculización a la justicia, por favor. Cuando hablamos de obstaculización a la justicia, la obstrucción, el peligro de fuga, tenemos que ser objetivos, tenemos que demostrar ese peligro de fuga, si tiene o no un resumen de su movimiento migratorio para saber si es que él tiene la facilidad de salir del país, si tiene familiares en el extranjero, que podrían ser indicios de que podría fugar, ¿no? ¿Cree usted que el juez también ha cometido alguna omisión grave, irresponsable? Entonces, al valorar los argumentos de la Fiscalía y ordenar esta prisión preventiva de 18 meses. Considero que sí, totalmente, porque si el juez el fiscal puede poner lo que sea, porque finalmente es un criterio. Él puede poner, pero acá el que va a valorar y evaluar y el que va a determinar es el juez, porque es el juez el que tiene la potestad de la jurisdiccionalidad. Y aplicar la justicia en función al derecho es su deber, y ha faltado a ese deber, a un deber constitucional. Ha faltado a ese deber porque si ustedes leen la resolución de la audiencia de prisión preventiva, es una transcripción del requerimiento fiscal. O sea, a mi entender, yo no quisiera caer en una subjetividad, pero a mi entender me parece que incluso esa resolución ha estado ya elaborada. Pero por favor, que lo entiendan, que no estoy aseverando esto, sino es una apreciación por lo que yo he leído, leo la resolución y leo el requerimiento fiscal y no hay un criterio aplicado, un criterio que debería haber sido razonado, ponderado, porque hay que tener ponderación en esto. Se trata de un profesional que ha tenido una vida totalmente digna en todos sus campos, en el campo profesional, en la vida personal, que no tiene antecedentes de ningún tipo. Y entonces ahí yo, juez, pues tengo que evaluar bien qué está pasando, ¿no? Porque además el doctor César Cama es el primer interesado en que este caso se aclare totalmente, porque está su dignidad y el honor mezclados acá. ¿Está usted abogando por la libertad del doctor César Cama Tovar o también por el resto de detenidos? Solamente estoy por el doctor César Cama Tovar. ¿De resto qué opinión tiene usted? Del resto tengo una opinión, me da mucha pena porque creo que son personas inocentes. Hay una persona ahí que era el que vendía agua
y que ha sido implicado y se ha creado una teoría del caso subjetiva por demás, que no lo creo. Hay un taxista también ahí que nada tenían que hacer para nada, ¿no? El delito de asociación ilícita para delinquir requiere principalmente de un elemento importante, que haya un pacto entre ellos. Así dice la ley y hay que respetar pues eso, ¿no? ¿Cómo es que uno va a tipificar esas conductas? En el informe que dice el agente en custodio, no indica en ninguna de las partes de su informe haya expresado que haya habido un pacto entre ellos. Cuando dice los roles identificados, por favor, ¿qué roles identificados? No tienen, ni siquiera están individualizados. Ni siquiera los han individualizado. Muy bien. Todos, ¿no? Le hemos escuchado, abogada Salazar. Muchísimas gracias. Le agradezco por su participación. Lo que queda claro es que usted está defendiendo el caso del abogado César Camatobar con todo derecho y los argumentos que ha dado usted a conocer son absolutamente valederos. Lo que no quiere decir que, digamos, el presunto delito de la usurpación de terrenos de los cuales se le acusa a este grupo de personas se ha quedado descartada. Eso tendrá que ser visto, resuelto en el Poder Judicial, ¿no? Muy bien. Queda claro entonces. Muchas gracias por su presencia en el programa. Buenas noches nuevamente, muchas gracias porque es del interés público y es bueno que lo sepan. Nuevamente les doy un aplauso por habernos dado esta oportunidad. No se preocupe, estamos para eso.